Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la hora 25. En este capítulo de Escuela para Padres, parte 4. Así que desde ya invitarlo a hacer el recorrido desde el capítulo 1 para ponerse al día en las materias que hemos estado viendo en el aula. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un periodo muy complejo en la vida. Tiene que ver con la adolescencia y todos los procesos que ahí suceden y sobre todo todos los quiebres que ahí suceden y obviamente en el contexto actual todas las complejidades que hoy en día se ven enfrentados nuestros adolescentes. Así que para ir viendo qué descubrimos por ahí o qué podemos ir develando, tenemos nuevamente de invitada a Danae Cerda. Bienvenida, Danae, al cuarto capítulo de la escuela. Cuarto capítulo ya, muchas gracias. Y sí, vamos a hablar hoy día acerca de los adolescentes, las cosas que también tienen que ver con los riesgos asociados, ¿cierto?, a este ciclo vital, que tiene que ver, por ejemplo, con la depresión, ¿cierto?, cómo actuar ante ciertos signos o señales de alerta para las depresiones, para las ideaciones suicidas y todo lo que tiene que ver con los estados anímicos y conductuales también. A mí me llamó mucho la atención una lectura que tuve de Humberto Maturana, donde él señala que este quiebre que sucede en la adolescencia tiene mucha raíz en que la forma de vida que tienen los niños al amparo de los padres, a este amor incondicional, al momento de llevarlo a la adolescencia y contrastarlo con lo que es el mundo en verdad, se produce un quiebre que rompe esa continuidad y esa coherencia. Sí. Y tiene mucho que ver con ese proceso. Incluso yo lo veo en mi hija chica, que es mucho más chica y no es adolescente ni preadolescente todavía. Pero incluso a veces ella dice: papá, ¿por qué no puede ser como era antes? Ahora que es mucho más lúcida de lo que era cuando era más pequeñita. Y ella se empieza a dar cuenta de que algo que ella atesora ya no está. Sigue sonriendo y sigue riendo, pero de repente me pregunta ese tipo de cosas. Sí. Comienzan a reflexionar de alguna manera y lo que ocurría en la niñez, ¿cierto?, o en la preadolescencia también, y ahora ya no ocurre distinto. ¿Ya? Su mente, por ejemplo, en relación a los padres, la figura paterna, materna, ya cambia, ¿cierto? Empieza como a alejarse de esas figuras paternas y maternas. Empiezan a encontrar como defectos en los papás, ¿ya? Empiezan en esa tónica. Entonces no es que los odien, eso es súper importante decirlo a quienes nos están viendo en la casa, ¿cierto?, en donde estén, que de alguna manera, si los hijos, ¿cierto?, están de alguna manera así como un poco rebeldes, hasta cierto punto está bien, porque están reflexionando. Bien, entonces desde ese punto de vista tenemos que visualizar cuál es su reflexión, cuáles son sus comprensiones, cómo se están desarrollando. Y desde ese punto comprender si es que de repente quieren salir un poquito más, quieren estar más con sus amistades. Eso es un adolescente saludable, cuando quieren estar con sus amistades. Lo que no es saludable es que quieran estar encerrados en su casa, ¿ya? Salvo que sea una persona introvertida, ¿ya?, que se esté desarrollando así. Pero si hay un cambio como abrupto, ahí hay que tener ojo también. Sí, nuevamente se recalca el hecho de las coherencias. Sí. Obviamente es esperable y coherente que una persona más introvertida guste más de desarrollar un modo de vida más solitario. Así es. Eso obviamente tiene ciertos límites hasta que ya la cosa empieza a ponerse ya patológico. Sí. Pero mientras sea un rasgo de personalidad, pudiéramos entenderlo como normal y coherente. Sería muy incoherente que un padre que conoce un hijo que es introvertido esté frustrado porque el hijo no es un encanto social y porque no tiene una vida social llena de luces. El problema sería del padre al esperar algo que no es coherente. Así y lo mismo que tú dices, buscar las referencias ahora ya fuera del contexto de sentido del hogar y buscarlo afuera claramente contrasta y desorganiza. Y eso llama a reflexionar, y lo que falta es que el padre sepa llevar esas conversaciones que se abren ahí. Sí, y de alguna manera poder comprender, ¿cierto?, qué es lo que está pensando este hijo, ¿cierto?, qué nos está diciendo, cómo se relaciona con otros, ¿sí? Por ejemplo, si de repente quiere salir y nosotros se lo impedimos siempre,
va a encontrar la manera de salir, sí o sí. O sea, va a decir que va a ir a estudiar a la casa de un amigo, de un compañero, va a ocupar a alguien así como de coartada para, de alguna manera, hacerlo, lograrlo, salir, y va a empezar a tener conductas de hecho más rebeldes de lo habitual. ¿Ya? Entonces eso es algo también que hay que visualizar. El sentarnos a conversar con los adolescentes es súper importante. Ahora, es difícil. ¿Por qué? Porque obviamente el adolescente va a poner de alguna manera una barrera emocional con nosotros, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que tener paciencia, ¿ya? Perseverancia y paciencia, quedarnos ahí, así como, ¿cómo has estado? Bien, te va a decir. Bien, pero nada más. Y tratar de salvar la práctica desde el origen. Así es. Porque tampoco es muy esperable que si uno nunca ha conversado o no ha desarrollado una práctica, un momento, un hábito de conversar, pretenda en el momento más álgido del adolescente decir es bueno que nos sentemos a conversar recién en ese punto. No. Y es difícil ya desde antes porque el ritmo de lo digital y del smartphone, los niños están mucho más pendientes del smartphone, o sea, y a veces el nivel de, entre comillas, adicción o hábito o uso hace que conversar se desvalorice por ser lento, por ser carente de estímulos. Entonces, como ya, sí, papá, sí, ya, o mamá, qué sé yo, ya quieres, como se percibe como una molestia en su fluir. Totalmente. Pero hay que sostener esa práctica, hay que luchar por esa práctica, hay que instalar esa práctica, valorar esa práctica, para cuando llegue el momento en que verdad esa práctica va a ser lo único que te va a enchufar con un adolescente, haya algo ya preconstruido ahí. Totalmente. Por eso es importante que visualicen todos nuestros capítulos para atrás también, porque ahí también conversamos, ¿cierto?, acerca de esta comprensión, de esta escucha activa, en donde conversamos con nuestros hijos, visualizamos qué es lo que están sintiendo, también nosotros expresamos lo que sentimos. Y ahí se cimienta, ¿cierto?, ahí se empiezan a sentar las bases de esta adolescencia que va a ser más saludable, porque ya la adolescencia de por sí es un periodo, una etapa del desarrollo muy difícil. Sí. Y quien diga que no, que fue súper maravillosa en todo aspecto, es porque o no se acuerda o está mintiendo. Sí, una de dos. Una de dos. Bueno, últimamente me ha salido mucho Maturana a la conciencia como referente, que justamente estuve en una charla y una persona le pregunta ¿por qué los adolescentes terminan comportándose tan diferente como se comportaban antes? Sí. ¿Por qué terminan haciendo otras cosas que incluso a veces contravienen o chocan con lo que uno esperaba en este concepto de educación? Y Maturana responde, dice que lo más probable es que ese padre y ese adolescente o madre, cuidador, quien fuera, ha dejado de conversar. Así es. Claramente él dice, conversando nos transformamos, pero nos transformamos juntos. Entonces, quien deja de conversar con alguien significativo se ve expuesto a que cada uno se empieza a transformar en cosas distintas y muchas veces ya no hay puentes. Entonces, conversar, mantener la conversación es una forma de transformarnos juntos. Sí, de construir, de co-construir. De alguna manera, bueno, lo que plantea siempre Maturana, lo que planteaba es que obviamente somos como un organismo, ¿cierto? Y las familias también lo son. Son un organismo viviente que va fluctuando, se va moviendo, se va movilizando en la medida que también reflexionamos y conversamos. Entonces, claro, cuando empieza a uno de ellos, ¿cierto?, uno de los miembros, a salir de esa lógica, de esa coherencia, y nosotros no somos capaces como cuidadores, padres, madres, de conversar, ¿cierto?, de comunicarnos en todo aspecto, entonces ahí lo vamos perdiendo. ¿Ya? Y vamos perdiendo, ya desconozco, dicen muchos de algunos pacientes que he atendido, desconozco a mi hijo, desconozco a mi hija. Ella no era así hace 2 años, no era así. Es que hace 2 años tenía 13 años, 14 años, ahora ya no, pues ahora es adolescente y probablemente no han conversado con la profundidad a lo mejor que se requería desde mucho antes. ¿Ya? Y ahí hubo un corte. ¿Cierto? Hubo un corte en algún momento de esa dinámica familiar. Hubo un corte, algo ocurrió que no se conversó y por lo tanto empiezan a
generar ciertos hábitos que son aparte y que son riesgosos, ¿ya? Porque ahí hay un riesgo de por sí intrínseco en la adolescencia de padecer, por ejemplo, depresiones, padecer de ideación suicida, intentos de suicidio, autoflagelación, todo ese tipo de cosas que son bien complejas y que también me gustaría ahondar, ¿ya? En esta escuela para padres, en este capítulo, que de hecho me gustaría como ir a la primera lámina, ¿sí? Que pudiéramos observarla, porque ahí están los riesgos de padecer, ¿cierto?, en los adolescentes, depresión, ¿sí?, sintomatologías y todo eso, ¿ya? Entonces hay ciertos tipos de señales que nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer también. Listo, le vamos a pedir que proyecten la imagen 1 para ir comentándola, sí, para ir aclarando en las profundidades ahí. Perfecto, ahí las señales de alerta, ¿cierto? Los riesgos conductuales de los adolescentes. La siguiente imagen, por favor. Las conductas oposicionistas tienen mucho que ver con no solamente el oposicionismo que tiene que ver propiamente tal con la adolescencia, sino que ya esas conductas irritables, violentas, agresivas contra los padres, eso ya es otra cosa y ahí tenemos que ir observando, ¿ya? Observando que esa es una señal de alerta, no decir, es que es adolescente, pero si no se comporta violentamente con uno, eso es otra cosa. Bien. La siguiente, por favor. Esconde su rostro, ¿ya? Por ejemplo, eso es algo muy decidor. Cuando esconden su rostro tiene mucho que ver con la baja autoestima, ¿ya? La baja autoestima, y que también están pasando por un periodo de depresión probablemente, o un cuadro depresivo, y tiene mucho que ver también el tema de la falta de aseo personal, ¿ya? Si uno ve que falta su aseo personal por semanas o meses, por ejemplo, eso ya nos está hablando de que hay una depresión bastante profunda. Bien. La siguiente, por favor. La ideación suicida, ¿cierto? Los intentos de suicidio, las conductas riesgosas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, alejarse, negarse a hablar, ¿ya? A pesar de que existen como todas las posibilidades de poder lograrlo, de poder generar una conversación constructiva, de que existan padres, que no siempre es así, que escuchan asertivamente, que conversan, que se comunican. Entonces ahí también es una señal de alerta, ¿ya? Sobre todo estos intentos de autólisis, ¿ya? Autoflagelación y todo ese tipo de cosas son un tema de alerta muy importante. Y la última, que es las conductas de riesgo, que son como las conductas límites, ¿ya? El consumo de alcohol y drogas, estas conductas límites como de fugas de la casa, ¿ya? Sin motivo aparente, ¿ya? Ese sin motivo aparente igual es bien entre comillas, porque eso quiere decir que no estamos observando algo, ¿ya? Hay algo que no observamos, que no nos dimos cuenta, y que ese adolescente probablemente estaba básicamente solo, básicamente como abandonado en su sentir. Bien, así que eso es algo bien importante que tenemos que visualizar siempre, que estas conductas límites no son porque sí. El consumo de drogas y alcohol tampoco es porque sí, algo quieren evadir, ¿ya? Hay muchos padres que dicen, bueno, si fuma algo, marihuana o alguna cosa, no importa, da lo mismo, también yo lo hice en mi adolescencia. Pero ojo, si lo hace todos los días, y si estamos, porque igual como padres, cuidadores, igual nos podemos dar cuenta que está fumando, que tiene una cara distinta, que hablan menos, estos cambios conductuales que hemos conversado, ¿ya? Y para qué también observar todas estas señales de alerta, para que también como padres y cuidadores visualicemos qué es lo que estamos haciendo con este ser humano, ¿sí? Y cómo estamos comprendiendo a este ser humano que se está de alguna manera manifestando, ¿ya? En su sentir, de alguna forma, y que está sufriendo, ¿ya? Muchas veces, muchos padres, madres, ¿cierto? Dicen, no, es que yo sé que ella se corta porque está llamando la atención. Y lo ven como muy
minimizado, disminuido, como no, son puras tonteras. Eso es, pero totalmente errado, totalmente errado. Si es que una persona, quien sea, se corta, aunque sea mínimamente, aunque sea una cosita, pero muy poquita, eso nos está diciendo que hay un dolor interno que quiere bajar, disminuir con ese dolor externo. Quiere volver a sentir el cuerpo. Mira, es súper importante el tema de lo que tú señalas, distintos matices. Primero, siempre va a ser más recomendable prevenir que tratar de reparar. Cuando un adolescente ya cae en el ostracismo, sí, y corta desde adentro todos los puentes hacia afuera, se vuelve una situación impenetrable. O sea, un padre ante un hijo que no lo quiere escuchar y que no le interesa, que no le importa, que no lo valida y lo odia o qué sé yo, la posibilidad de que ese padre pueda recuperar o reconstruir o cuidar a su hijo son mínimas. Del verbo cercanas a casi imposible. Sí, mínima. Por tanto, lo que uno tiene que decir es que uno pudiera hablar de habilidades útiles que hay que construir antes. Sí, previas. Previas, muy previas. Sí, los puentes. Algunas otras veces hemos conversado de que cuidar el vínculo es fundamental porque es lo único que nos conecta. Lo único que conecta al adolescente con otra persona es el vínculo. Y el vínculo puede ser cortado desde adentro o desde afuera. Sí. Y si el adolescente corta el vínculo desde adentro, ya no hay forma de que yo logre algo con el otro o con mi hijo adolescente. Entonces, practicar el hábito de la conversación. Incluso yo siempre le digo a mi hija, le digo, conversando es la única forma que tenemos de arreglar y de yo poder ayudarte a lo que a ti te pasa. Conversar, no llorar, no pataleta, no rezongar, no... Que pasa mucho que a veces los adolescentes o los niños me digo, es que yo soy aburrido. Y vienen así, y bueno, decirle, a ver, pero ya calma. ¿Qué es lo que te pasa? Explícame tranquilo. Yo quiero ayudarte, quiero entenderte primero. Así es. Así que deja de llorar, a ver, explícame, ¿qué te pasa? Y eso funciona, o sea, entonces uno aprende el valor de la conversación. Sí. Y la segunda parte importante, aprovechando la inspiración maturanesca en la que ando habitando hace unos días, Maturana siempre decía, somos seres de coherencias. Sí. Y las emociones nos abren o nos cierran posibilidades. Un adolescente que habita mucho tiempo en la rabia empieza a generar conductas coherentes con la rabia. Con la rabia, sí, totalmente. Entonces, otra alerta complementaria a las que tú bien señalas es la duración de una determinada emoción. Así es. Que es esperable que un adolescente fluctúe. Siempre fluctúan. Siempre fluctúan. Lo que es atendible es cuando la rabia, por ejemplo, o la pena se instalan para quedarse. Eso también es un indicador. Y la intensidad, ¿ya? La intensidad de estos cambios o fluctuaciones. Porque sí, podemos ver un adolescente, y todos fuimos adolescentes en algún momento, que vamos fluctuando, ¿cierto? Un día estamos así, ya, y se nota un poquito más que cuando uno es adulto, ¿ya? Ahora, sí es importante visualizar si es que hay un pic muy grande, ¿ya? De alegría o de mucha energía, ¿cierto? Que quieren salir, que quieren hacer cosas, o que están muy irritables, y por otro lado, este ostracismo, ¿cierto? Ya, ahí visualizamos que hay una desestabilización y ahí está la incoherencia, ¿cierto? Que bien hablábamos. Ahora, sí es importante visualizar que a pesar de que sea muy difícil llegar a ese corazón del adolescente, igual hay posibilidades. ¿Cómo se hace? Reestructurando o restableciendo esa confianza, porque en algún momento ese adolescente fue un niño que probablemente se sintió abandonado, se sintió solo, ¿ya? O comentaron algo que era un secreto para él, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cosas que pueden ser muy sencillas para un adulto. No, pero decir así como en un tema familiar, no, Juanito, ¿cierto? Y Juanito tiene 15 años. Juanito se hizo pipí hasta los 8 años en la cama. Y eso es un quiebre,
tremendo para ese ser humano, ¿cierto?, que ahora es adolescente. Entonces, primero hay que visualizar y buscar qué fue lo que o dónde está el error, ¿ya? Y puede ser mucho, muy frecuentemente es a veces por un tema de que trabajan mucho, no los escuchan, no se sienten escuchados, valorados, porque llegan los papás a su casa, como siempre hemos comentado, cansados, ¿cierto? Muy alienados por el sistema, y básicamente lo único que hacen es hacer como que ven tele o algo así, o su celular, y después dormir. Y con suerte saludan, el adolescente permanece en la habitación probablemente, entonces van, lo saludan, hola, ¿cómo estás? Bien. Ya, listo, nada más. Ah, está bien. El adulto dice, ah, perfecto, está bien. Sin novedad. Sin novedad, pero no saben que debajo de ese polerón largo, grande que están utilizando, hay marquitas de hartos cortes, ¿ya? Hay uno de los signos, ¿cierto?, que cuando ocupan ropa muy grande, muy amplia, ¿ya?, o tienen temas de autoflagelación en las piernas, en los brazos, lo que sea, o bien están con una dificultad con la alimentación, ¿ya? Están ocultando su cuerpo. ¿Bien? Entonces esos son signos que uno tiene que visualizar. Uno tiene que mirar más allá de lo aparente. No es como, ah, es un adolescente, por eso se viste así, por eso esto, por eso lo otro. Por algo está haciendo las cosas que hace. Tenemos que volver a acercarnos con harto cariño, con harto amor, porque si hay rabia en ese adolescente, debajo hay tristeza. Hay un niño que está dolido, ¿ya? Y eso es lo que a veces uno no comprende como adulto. Se olvida de cuando fue adolescente probablemente. Sí, es importante esto como que tú señalas de no sobrenormalizar. Exacto. Como que es normal que haga esto, no, si es normal que haga esto. Porque en ese sobrenormalizar se está perdiendo información necesaria para que un padre se alerte, o un cuidador o lo que fuera, de lo que pudiera estar sucediendo. Sí. Nosotros en general somos mucho más llanos a trabajar con lo que vemos, pero es necesario también alertarse de lo que no está. Por ejemplo, la ausencia de felicidad o la ausencia de alegría. Cierto. Notar que falta ese componente, y eso nos permite ampliar el mapa de las cosas. Uh-huh. Te quería pedir si te puedes explayar un poquitito más en la construcción del vínculo, para dar también en la parada como preventiva. Sí. ¿Cómo se construye un vínculo? ¿Cómo se riega o se cultiva un vínculo? Eso se construye todos los días. Eso es súper importante. Desde la infancia, la primera infancia, hasta todo el tiempo, la verdad, ¿ya? Porque no es hasta la adolescencia, hasta la vida adulta también y todo. El tema es que va cambiando la forma en cómo uno lo hace. En la primera infancia, bueno, cuando también son guaguitas, ya también hay que desarrollar ese vínculo. Claro, incluso el solo hecho de apapacharlo, de abrazarlo, de tomarlo, de acariciarlo. El contener, ¿cierto? El tomar bien a la guaguita, el conectar, el visualizar, ¿ya? El mirarse a los ojos. Cuando logran mirarte, eso es algo muy especial y eso no se les olvida. Sí. Bueno, haciendo uso nuevamente de Maturana, justo ayer reflexionaba porque en algún libro Maturana habla de lo que él dice, la pegajosidad de los niños, que me gustó porque mi hija anda... Sí. Los niños gustan de pegarse, de como que de alguna forma no importa, pero mientras estén cuerpo a cuerpo, y gustan de eso, de que estén, de estar encima, al lado, atrás, pegado, y eso es bonito porque el vínculo también tiene que ver con eso, de la cercanía, de la conexión primitivamente de cuerpo con cuerpo. Sí. Ese es el nivel de conexión primero. El afecto, ¿cierto? El afecto físico primero, ¿cierto? Lo físico, que es un estímulo también desde el organismo, ¿cierto? Claro, y un cimiento.
Entonces desde la guaguita, ¿cierto? La miramos y esa guagua, ¿cierto? Nos mira y a través de nuestros ojos ve cómo es el mundo. Si nosotros tenemos ojos de preocupación, ojos de temor, le estamos transmitiendo que el mundo es peligroso. ¿Bien? El mundo es peligroso. Entonces después de eso, quizás esa guaguita, cuando nosotros nos alejamos un poquito, desarrolla esta ansiedad, ¿cierto? Como de separación. Entonces siempre quiere estar como en los brazos de la mamá. Y a veces hay mamás que piensan, no, hay que dejarlo ahí, que llore, que se aguante nomás. Listo. Antes pensaban así. Ahora es como tenerlo siempre, ¿cierto? Dar mucho cariño, dar mucho afecto. Y ese es el camino, ¿ya? El afecto nunca va a ser así como, no, hasta aquí es suficiente. No va a tener como un cierto límite. Es a libre disposición, libre demanda. ¿Ya? Eso es súper importante mencionarlo. Eso es la primera infancia. Después cuando están un poquito más grandes, también. Pero ahí hay que visualizar desde el punto de vista, por ejemplo, lo que tú bien decías, desde el abrazo, desde el tomar la manito, ¿cierto? A la niña, ¿cierto? Cuando las niñas, ¿cierto? Toman la manito de su papá y su papá se les toma firme, eso les da seguridad. Les da seguridad de que su papá está ahí y por lo tanto les da seguridad consigo misma. Si no tiene ese papá, entonces es más difícil, porque la mamá tiene que hacer ese doble rol, ¿ya? También de ser un poco como de generar y desarrollar esa seguridad en esa niña o en ese niño. Ontogénico. Totalmente. Y también es justamente en esa parte también es bien importante el mostrar interés por los intereses que empiezan a manifestarse en los niños. Sí. Muy importante. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te gusta? ¿Por qué te gusta? A mí también me gusta. Jugar. También jugar, pero mostrarse interesado en los propios intereses del niño. Eso Totalmente. conecta. Es Eso una conecta del cuerpo al psiquismo, la conexión. Sí, ir a su mundo. Exacto. Yo voy a tu mundo y estoy contigo. Y eso quiere decir que también me agacho, me siento contigo a jugar con tus cosas. O juego contigo, como bien decíamos en el capítulo anterior, juego contigo a ese juego que estás haciendo. ¿Con qué juegas? No sé qué ya. Alguna plataforma, algún juego, ¿cierto? En línea. Todo eso nos conecta y hace que también perciban que estamos interesados y que son importantes, tanto para nosotros y por lo tanto para el mundo. Bien, así que eso también es relevante mencionarlo. Y cuando ya llega la adolescencia, continuamente por lo general uno se tiende como a alejar un poco, ¿ya? Y eso es normal, que se alejen un poco porque están también buscando su identidad propia a través de lo gregario que vendría siendo lo que tiene que ver con los pares, ¿cierto? Sus amistades y todo. Ahora un poquito más complejo, eso sí, que antes, porque ahora esa identidad también está mermada por el tema de las redes sociales, ¿ya? Porque puede ser que se lleven súper bien con el tema de presencial, con sus amistades, pero puede ser que suban cosas a otras redes sociales y lleguen haters y también eso genere una disminución de su autoestima, ¿ya? Entonces también hay que estar atentos a eso, visualizar cómo podemos llegar y cómo también podemos permear esa parte, ¿ya? de esa dinámica que generan. Bien útil, creo yo, tener algunos mapas o comprensiones asociadas a las etapas del desarrollo del ser humano. En esta parte estamos en las primeras, porque cada etapa de alguna forma puede caracterizarse con cierta prioridad de cuáles son las temáticas que uno debiera estar más alerta, y eso es bueno que en la Escuela para Padres las reiteremos. En este contexto de la adolescencia, el tema de la autoestima, de la autoimagen, de la pertenencia, todas estas confusiones que empiezan a surgir, es importante que los padres, cuidadores,
sepan que esas son las temáticas que están más álgidas y son más sensibles y por donde el adolescente es más vulnerable. Por eso que a veces como bromas o desclasificar información que al padre le parece folclórico y gracioso, no, si te hacías pipí hasta los 8 años, puede ser una bomba nuclear en la autoimagen del adolescente. Terrible, o sea, es algo que es intimidad, ¿ya? Es la intimidad de ellos. Y en esa etapa las confianzas empiezan a tambalear un poquito con los padres, porque empezamos a ver a la persona, no al papá superhéroe, ¿cierto?, que veíamos cuando teníamos 5 años, 7 años. Empezamos a ver al papá ya cansado, como que está un poquito mayor, como un poco aburrido. ¿Ya? Uy, qué aburrido este señor, o qué aburrida esta señora, no sé qué. Hoy está siempre preocupada por algo, qué lata, ya me voy a encerrar en mi pieza. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que visualizarlas también. Sí. Y estar alerta de que eso es esperable. Tenemos que ir a un breve spot comercial y volvemos en un minutito. Queremos contarles que Clínica Nueva Costanera se ha unido a Clínica Gastrosalud para contar con una nueva sede en la comuna de Las Condes. Ahí se realizarán procesos endoscópicos, colonoscópicos, polipectomías, además de otras prestaciones asociadas como el balón gástrico, el IPSE y también el que se instala vía endoscópica, además de prestaciones para el tratamiento de alcohol y consultas gástricas. Visita las páginas de cada clínica para informarte de estas nuevas prestaciones. En Centro Médico Manuel Montt contamos con una amplia gama de prestaciones médicas. Estamos ubicados en el corazón de Providencia, con un área gástrica de alta calidad para realizar endoscopías, colonoscopías, instalaciones de pellet antialcohol, instalación y retiros de balones gástricos, ingeribles y vía endoscópica. Revisa todas nuestras prestaciones en www.cmmm.cl. Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. Bienvenidos de vuelta a esta cuarta jornada de la Escuela para Padres. Quería reiterar lo que conversamos en el bloque anterior, de que es importante y muy útil de que los cuidadores, los padres, sepan
en cada etapa de la vida de los niños hay ciertas temáticas que son más álgidas y urgentes y preponderan sobre las otras, que nos permiten adelantar un par de pasos hacia lo que viene. Uno pudiera ya decir, si estoy notando cuáles son las primeras señales de que está llegando la preadolescencia o la adolescencia, desde ya poder googlear cuáles son los conflictos, qué sé yo, cuáles son los problemas, qué experimentan con mayor frecuencia los adolescentes. Obviamente seguir avanzando en recomendaciones, técnicas, ayudas, tips, consejos, porque podemos prever lo que viene a continuación si estamos atentos a lo que pasa, y eso nos da cierta ventaja, porque podemos prepararnos antes de lo que sabemos que viene. Y eso es una competencia de los padres, de saber, comprender la ontogénesis del niño, del ser humano, y estar preparados y sabiendo en qué etapa, qué es lo que se le corresponde con mayor naturalidad. Danae. Sí, es importante también visualizar, ¿cierto?, que la adolescencia ahora se está haciendo más amplia, ¿ya?, en temporalidad. ¿Ya? Empieza antes, termina después. Entonces podemos visualizar que incluso hay personas que ya tienen edad adulta, pero son emocionalmente adolescentes. ¿Bien? O sea, adolecen de algo. ¿De qué? Probablemente de reflexión. ¿Sí? Y eso es algo que también tenemos que visualizar, que tiene mucho que ver con los padres que criaron a esos adolescentes tardíos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de alguna manera, los millennials, por ejemplo, que se les llama, o estas generaciones nuevas más bien, han generado y se han gestionado a través de baby boomers, por ejemplo, que son, o generación X, ¿cierto?, que les hicieron, ¿cierto?, generar como libre albedrío, pero a tal punto que se extremaron, ¿cierto?, llegaron al extremo de los impulsos. O sea, tú quieres esto, lo tienes, acá está. Quiero que me compres eso, listo, aquí lo tienes. Quiero esto, no. Hago una pataleta, no hagas la pataleta. ¿Qué quieres? ¿Quieres esto? Ya, listo. Son todas cosas como de consumo. Entonces, estas personas, siendo adolescentes, ya tardíos, empiezan a generar también esto que se llama baja tolerancia a la frustración. Temazo, la tolerancia a la frustración. Sí, y que después obviamente permea la adultez y todo el tema. O sea, siguen siendo, y hay personas que son adolescentes tardíos hasta siempre. Uno los puede ver. No, y además también después empieza el círculo, porque estos adolescentes tardíos después tienen hijos a su vez. Así es. Entonces son criados por ya gente que no desarrolló competencias para la vida. Así es. Que son necesarias y perpetúan el ciclo. Sí. Y hay algunos que especulo que ya van en 5 generaciones de esos, o 6, o varias, donde ya tú ves que, por ejemplo, alguno de los padres vive permanentemente en un descontrol de impulsos derechamente. Sí. Y cría hijos en esa misma línea, que a su vez tienen nietos, y así, y se empieza a replicar la irreflexión o la incomprensión del ser, por decirlo de alguna forma. Totalmente. O sea, hay una falta de reflexión, pero compleja, bien compleja, porque también la sociedad ha promovido esto, ¿ya? Está promoviendo constantemente que las personas no reflexionen, simplemente que hagan. Tienes el impulso, el deseo, ¿cierto? Lo haces. Listo, ahí está, todo inmediato. Desde pedir comida, por ejemplo, que ahora, listo, ahí te llegó. Sí, no te demoras nada. Eso también nos alerta del rol de las ciencias, las neurociencias. Así es. Que en sí son un hacer que trae cosas buenas y cosas malas. Pero hoy en día la búsqueda de incentivar comportamientos o actitudes ya está alojado en el neuromarketing. Totalmente. O sea, derechamente los procesos conscientes ya están siendo bypaseados. Derechamente le están vendiendo tu sistema nervioso. Así es. Y ahí los conocimientos de nuestra biología, de nuestro propio funcionamiento, que tienen una aplicación adecuada y benéfica
en el tratamiento de algunas patologías, una serie de cosas, también alertan de que esa misma saber termina instrumentalizado por otras tendencias, otros intereses que ya buscan otras cosas que ya no son tan sanas, ni tan buenas, ni tan deseables, no porque particularmente sean malas, sino que las magnitudes y las distorsiones que terminan por generar están gestando y ya estamos viendo mucho daño ya en lo societal, en lo cognitivo, en lo reflexivo, en la actitud política, en la actitud social. La distorsión, creo que es súper importante distinguir que no es que el mundo opere en una maldad consumada en su máxima expresión y alcance, sino que el hecho de que las empresas, las corporaciones o los que financian estas cosas, a pesar de que son menos, terminan generando mucho más impacto e influjo por todo el apalancamiento financiero que trae. Así es, totalmente. Y eso ya tiene que ver con corrientes económicas, ¿cierto? Que son destinadas al consumo, ¿ya? La persona deja de ser una persona para ser un consumidor, ¿ya? Todas las personas son como, yo quiero esto y lo obtengo, y si no lo obtengo, entonces me enojo, ¿ya? Y lo exijo. Si no lo tengo, entonces lo busco en otro lado, en el lugar donde más rápido esté, más rápido y ni mejor. O sea, somos todos consumistas, de alguna manera, consumidores, pero ya al máximo, a la máxima expresión, ¿ya? Entonces ya eso de ser consumidores y no personas, eso de por sí intrínsecamente nos quita la reflexión. Claro, y justamente los niños y los adolescentes se ven bombardeados de este contexto de marketing, que llaman el marketing neuronal. Exactamente. Y eso es muy alertante porque hoy en día, antiguamente se hablaban de los mensajes subliminales, era como lo anterior a esto. Sí. Hoy en día se ha sofisticado tanto esta línea de la lógica de no solamente del consumidor, que es lo más evidente, sino como las representaciones del mundo, políticas, por ejemplo, ideológicas, también terminan utilizándose el neuromarketing no solamente para que tú compres o consumas. Nosotros consumimos porque si no consumimos nos morimos. De ahí que la cosa escala a gastar más plata de la que tenemos por cosas que deseamos y no necesitamos, se empieza a desfigurar. Pero en verdad necesitamos consumir, es algo que está. Pero por otro lado, llevar estas técnicas a que yo inocule visiones políticas o actitudes negativas hacia distintos sectores ya nos alerta de otras cosas. Y los adolescentes se ven ya finalmente la consumación desde niños que han sido preparados, entre comillas, expuestos a esto, y la cosa explota. Sí. En el sinsentido. Ahí es importante mencionar que como consumidores, ¿cierto? Claro, bienes de consumo son bienes y servicios, sobre todo bienes, ¿cierto? Cosas materiales, o comida, ¿cierto? Y eso es lo normal. Pero acá se lleva a otro extremo. Por ejemplo, los niños en los colegios, incluso en las escuelas públicas, ¿cierto? Podemos ver las situaciones que están ocurriendo en el Instituto Nacional, en el INBA, ¿ya? Que están permeados por ciertos grupos que están enojados, por así decirlo, con ciertos sistemas, ¿ya? Y eso también habla, a pesar de que estos se supone que son anárquicos, de alguna manera también están siendo como consumidores, exigentes, ¿cierto? No me están dando lo que yo quiero y lo que a mí son mis derechos. Al final están cayendo en lo opuesto a lo que ellos representan, probablemente. Y por otro lado está la dualidad con el otro extremo, ¿cierto? Que serían los colegios, ¿cierto? Particulares y todos particulares subvencionados, en donde o también las universidades, si un profesor los califica mal, echan a ese profesor. En el caso, por ejemplo, de las universidades, si le ponen unas 3 pruebas durante una semana, durante un par de días, entonces lo funan,
y lo terminan echando a ese profesor. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas habla de que nos convertimos, ¿cierto? Y hablando también, ligándolo con la adolescencia, en estos como consumistas, adolescentes, ¿sí? Y reflexivos, que carecen del sentido como del ser, de la persona. Como tú tienes que darme lo que yo quiero. ¿Bien? Esa es como la premisa que tienen todas estas personas, ¿ya? Que son adolescentes, tardíos, no tardíos, pero son así. Sí, y también vienen con una emocionalidad más tirada, no voy a caracterizar porque realmente la distribución la desconozco, pero sí sucede esto de que es como decir, qué sé yo, tú me hablabas de honestidad y yo me doy cuenta que el mundo es tremendamente deshonesto. Tú me hablabas de compartir en un mundo en donde quizá no la mayoría, pero los que controlan, tienen mayor injerencia, operan con un fuerte componente de avaricia, codicia y desconexión de las implicancias éticas que tienen sus acciones. Sí. Y finalmente los niños en la adolescencia salen a un mundo que no es acogedor, que es doble estándar, que es hipócrita, que no colabora en verdad para las cosas, que en verdad estos grandes valores universales no se encuentran en la sociedad, y ahí empieza como que es este mundo tan hipócrita y tan falso, y quien entra en esa reflexión habita otras emociones, porque viene la frustración, el desencanto, la desilusión, la desesperanza, la rabia, la pena, la depresión, y hay que estar atento. Eso es esperable, pero las alertas que tú diste en la primera parte hay que tenerlas aquí, pero sí, a vista siempre. Sí, a vista siempre, porque de alguna manera si hay un adolescente decepcionado es porque hay algo que pasó en la infancia de ese adolescente con sus padres o cuidadores. Algo ocurrió ahí, porque es la representación, ¿ya? La autoridad. O sea, no me gusta la autoridad. ¿Qué pasa con tu papá? ¿Qué pasa con tu mamá? Tengo problemas con los profesores. ¿Qué pasa entonces en la casa? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que es muy claro, se caracteriza muy frecuentemente con los millennials. Una de las características que tienen los millennials es esta sensación como que el mundo les debe algo y que el jefe no está a la altura de nada, y es completamente cuestionable, criticable, y por qué no es como yo te estoy diciendo que tiene que ser porque yo sé más, y se producen todas unas cosas que son humanas, pero la falta de comprensión del contexto, del momento, del lugar, la asertividad necesaria, e incluso hasta la humildad de decir, bueno, quizá posiblemente tengas más competencias que tu jefe, porque no necesariamente por ser jefe produce de todo tipo en ese mundo. Hay de todo. Pero eso tampoco es justificación para que finalmente todo esto es una porquería y todo está malo, y entonces si no me reconocen y no me sobreincentivan, ni sobreestimulan, ni sobrereconocen, y si no me dan la jefatura rápidamente, esto es una porquería y me voy. Eso es una mezcla de cosas razonables, esperables, pero inadecuadas, excesivas, poco comprensivas, antojadizas y con fallas del control de impulso total a granel. Sí, y esa es la construcción que hemos realizado, ¿cierto?, como adultos a través del tiempo, porque para que exista ese tipo de millennials, ¿cierto?, generaciones, ¿cierto?, Z y todo, que son como los de veintitantos, sí, ya que son como Z, como de zombie, porque son los que están así. Los zombies, sí, exactamente. El cerebro está aquí. Pareciera que el cerebro que controla el cuerpo está aquí. Ahí está, exactamente. Y esas personas de alguna manera son así porque tuvieron padres que fueron de alguna manera reprimidos o violentados, ¿ya?, también por sus otros padres, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas también tenemos que visualizarlas, como que para que algo exista hoy en día tuvo que existir otra cosa también que sucedió antes, ¿ya?, en ese vínculo. Por eso los dejaron así como ya. Tú haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras porque ese es tu derecho. Esa palabra. Es tu derecho, así que tú haz lo que tú quieras. Claro, del derecho a la exigencia. Así es. Entonces se convierten en seres humanos exigentes con el otro, muy narcisistas, porque claro, están ahí todo el rato como menospreciando a la otra persona.
¿cierto? No, no sé qué, no, mi jefe o mi jefa tal cosa, ni sabe, ¿cierto? Esto debería ser así. O también yo he visto casos que gente que hace clase, termina su clase, sí, súper bien, siempre le ha ido súper bien, y se acercan chicos y le dicen, profesora, usted me aburre sus clases, me aburren porque no como la conexión con el medio. Esa conexión con el medio se refieren a que salgan, ¿cierto? También ocupan como términos muy como construidos como por la sociedad actual. Entonces la conexión con el medio, el compartir, ¿cierto? Lo social y no sé qué. Y entonces cuestionan todo y derrumban todo lo que la profesora o el profesor estuvo preparando, ¿cierto? Y por años ha hecho también las mismas cosas. Entonces tiran por el piso, hacen esto y lo botan a la basura con la información que les da. Entonces también eso habla de que minimizan al resto, sobre todo si son mayores que ellos. Tienen ahí un tema con la autoridad, ¿ya? Porque lo visualizan como algo negativo, algo represivo. Y eso quiere decir que inconscientemente eso se lo traspasaron sus padres, ¿ya? De que el autoritarismo es lo mismo, de alguna manera es lo mismo que la autoridad, ¿ya? Entonces, cosa que no lo es distinto. Entonces, no tienen ningún respeto por nadie, solamente, digo, la mayoría, ¿ya? Obviamente siempre hay distribuciones casuísticas distintos, sí. Hay una curva de Gauss en el tema. Sí. Pero lo importante es estar alerta a las tendencias, sí, que no son todas, pero hay algunas tendencias que son más alertantes que otras. Totalmente, porque también no podemos, ¿cierto?, satanizar a ese grupo, ¿cierto?, de personas. No todas son así. Yo igual estoy cercana a ese grupo de personas, pero no me identifico con esas prácticas, ¿ya? Porque obviamente uno tiene que reflexionar siempre lo que estás haciendo, lo que dijiste, lo que no, todo eso hay que reflexionarlo y comprenderlo. Claro, y justamente acordándome de Byung-Chul Han, que él habla en un momento de la negatividad, no el negativismo de que está todo malo, sí, sino en el sentido de que, y me gusta como él lo dice, la libertad se ejerce en mayor medida al negar que el aceptar. ¿Cuál es la barrera que calibra eso? Es la capacidad reflexiva, la conciencia, el pensamiento crítico, en el cual uno puede rechazar los aspectos del mundo que no son sanos o que son incoherentes conmigo. Pero si yo no tengo esa capacidad y no ejerzo libertad, lo que sucede es que básicamente yo soy una esponja que absorbe todo lo que el medio quiere insertarme o programarme. Así es. Entonces el encuentro entre generaciones y sociedades enteras poco comprensivas, poco críticas, los vuelve en una tabula rasa en donde lo digital está imprimiendo tal cual quiere para que hagan lo que el financista, el financiero, el incumbente, el que está poniendo la plata, y lo logra sin ninguna dificultad. Exacto. Y generan seres humanos adictos. Ya de por sí todos tendemos a, en menor o mayor medida, a las adicciones. ¿Ya? Podemos generar eso hoy en día. Y entonces eso lo utilizan, ¿cierto?, estos financistas, ¿cierto?, mediante el neuromarketing. ¿Por qué? Porque estas personas están más bien solas emocionalmente. ¿Ya? Crecieron como más bien solas emocionalmente, con muchas cosas, ¿sí?, cosas materiales, pero con poco afecto, poco cariño, poco amor. Entonces están constantemente exigiendo y queriendo obtener las cosas inmediatamente. Entonces ahí actúa la dopamina, obviamente, que están ahí constantemente adquiriendo cosas, bienes de consumo y también likes. Por eso es importante recuperar. Antiguamente se hablaba de las masas. Sí. De las masas, que también en el sentido no solamente que son muchos,
Sí, las masas. sino que también en el sentido de la plasticidad de una masa. Tú una masa le das la forma que tú quieras, eso es lo particular de la masa. Y también en el contexto convencional hablábamos de la sabiduría del pueblo. Yo creo que estamos muchísimo más cerca a entenderlo como una masa moldeable por el mundo digital y los medios, como siempre ha sido, que un pueblo lúcido que va a negarse en la comprensión de que este aspecto de la realidad es ilegítimo. Así es. Esas miradas están, yo creo que activamente extinguiéndose o buscando que se extingan o se mantengan en su expresión mínima, porque claramente no vemos que este pensamiento crítico inunde ni lo digital ni los medios. Entonces también los adolescentes también aparece esto de la plasticidad también. Sí. Son muy plásticos porque están cuestionando todo. Entonces también son más proclives a adherir eslogan que son coherentes con lo suyo. Por ejemplo, mensajes que pasan como revélate contra tus padres. Ellos no saben lo que tú quieres. Y en el mundo digital eso está metido en los juegos, en las conversaciones, en los TikTok, en los YouTube, en un montón de cosas, y el adolescente ve eso y dice, tiene razón, mis padres no saben lo que es, lo que yo siento, entonces ellos son el enemigo. Así es. Para eso el vínculo. Y en última instancia, si el adolescente corta el vínculo desde adentro, que a lo menos quede la contigüidad física de que ya no estamos conectados, pero yo igual estoy al lado tuyo por si me necesitas. Sí. El último bastión del vínculo es la contigüidad física. Exacto. O el llamado permanente, llamarlo todos los días, estoy aquí, ese es el mensaje, estoy aquí para cuando quieras, estoy aquí. Estoy aquí para lo que tú necesites. Puede ser que no me necesites, pero yo voy a estar y quiero que lo sepas. Y se lo repito cada cierto tiempo, ¿cierto? Y también se lo manifiesto con acciones. ¿Ya? Y puede ser que reniegue de esas acciones. ¿Bien? Pero ese vínculo uno tiene que intentar mantenerlo. Por ejemplo, cosas como tan sencillas, como por ejemplo llevarle el desayuno o preparar el desayuno y dejarle todo listo. Todo listo para que antes de que se vaya al colegio, y a lo mejor uno tiene que irse antes. ¿Ya? Ese pequeño detalle habla de que eres valioso para mí. ¿Ya? Es algo tan importante y tan sencillo. Es como necesidad básica. Si tú no haces eso, no esperes que después él se comporte bien contigo un par de años después. Es algo sencillo, pero básico. También que le prepares algo de almuerzo, que le dejes algo. O dejarle alguna notita pegada en el espejo del baño. Eso. Hijo, te amo. Claro. Que él se levante en la mañana y encuentre eso. Cambia el día. Recuerda que te amo, ¿cierto? Tu mamá, tu papá. Listo. O sea, maravilloso. Nos van quedando un minutito, entonces me gustaría un último mensaje de cierre para aprovechar la visita. Por supuesto. Los invitamos, bueno, primero que todo, a seguir todos nuestros capítulos, ¿cierto?, de la Escuela para Padres, seguir la hora 25 por YouTube y visualizar qué es lo que está sucediendo con nuestros adolescentes. ¿Ya? Entregar ese vínculo, visualizarlo y considerarlo y construirlo siempre. Muchísimas gracias, tremenda temática. La adolescencia es un periodo álgido y complejo, dificultoso para cualquier padre. Por eso siempre un buen camino para cosechar el mejor vínculo posible. Muchas gracias, Danae. Muchas gracias a los que nos siguen. Suscríbase al canal de YouTube. Siga la Escuela para Padres, y también hay capítulos anteriores y otros invitados que hablan también de crianza y educación. El mundo tenemos que co-construirlo para el bien de todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo.